Formas del poder: arquitectura, espacio, diseño y su relación con los modos de organización social. Un podcast en el que discutimos desde la historia, la antropología, arquitectura y diseño sobre cómo la producción de objetos de uso cotidiano y la reproducción del espacio incide en nuestras relaciones sociales. El objetivo de este podcast tiene que ver con tratar de aproximarnos a una comprensión de las relaciones que existen entre nuestra manera de organizarnos socialmente y la forma en que producimos el espacio, lo reproducimos en muchos casos, así como los objetos de uso cotidiano que le habitan. Estamos habituados a entender estos objetos y estos espacios como algo que nos es dado y con respecto a los cuales apenas si podemos ejecutar algunas leves variaciones. De hecho, el campo de acción de los arquitectos y los diseñadores pareciera que está circunscrito únicamente a la dinámica de las modas, que aun cuando aparentemente se nos puedan mostrar como transformaciones profundas, generalmente no son sino la manifestación del tipo de relación social que impera en el momento. En la medida en que las relaciones sociales se mantienen estables, las variaciones que nosotros podríamos observar en las modas, tanto del espacio como de los objetos, la indumentaria, etc., no son sino pequeños cambios, pequeñas variaciones que ocultan más bien el mantenimiento, en el fondo, de un tipo de relación social que no cambia todavía. En este sentido, nosotros quienes propugnamos formas de organización social radicalmente diferentes a las instituidas, encontramos que en la historia y en la antropología hay fuentes sustanciales que podrían servirnos al momento de diseñar, planificar y reformular las formas de nuestros espacios y de nuestros objetos cotidianos. En esta serie de videos y de audio podcast estaremos tratando un tema muy puntual, circunscrito dentro de un espacio temporal muy concreto que abarca aproximadamente entre el año 1650 y 1800, específicamente en una región de la actual Venezuela que por aquel entonces era conocida como provincia de Nueva Andalucía. Esta provincia conformaba de una manera bastante aproximada los actuales estados Sucre, Monagas y Anzoátegui, la región nororiental del país. En esta zona había, al momento de la llegada de los conquistadores españoles, un predominio de grupos indígenas de etnia caribe, de grupo lingüístico caribe, que tenían unas características muy particulares que hicieron, junto con otros factores, que casi la única manera en la cual pudiera ejercerse el dominio más o menos pleno por parte de los españoles pasara por la figura de los frailes y de las misiones religiosas. Estos frailes, que fueron mayormente franciscanos y capuchinos, llevaron a cabo un trabajo que, al margen de lo que ya todos podríamos imaginar y que tiene que ver con la evangelización y el adoctrinamiento de estos grupos, implicó una transformación absolutamente radical del espacio en que estos grupos indígenas vivían y del sistema de objetos que empleaban. Entonces, esos momentos, esas coyunturas de transformaciones radicales en la manera de vivir, en los objetos que se usan, en el espacio que se habita, etc., pueden ser claves para nosotros porque son un indicio de cómo podría ser posible que en nuestra sociedad actual, a través de la producción de nuevos objetos y de un nuevo espacio, podamos generar ese tipo de organización social que esperamos. En este primer capítulo, más bien de tipo introductorio, antes de entrar verdaderamente de lleno en las consideraciones concretas de cómo era el espacio entre los Caribe, cómo eran sus objetos y exactamente de qué manera se transformaron, vamos a hacer una suerte de introducción en torno a cómo se daban las relaciones sociales entre estos grupos y por qué era importante para los misioneros transformar el espacio y los objetos para así llevar a cabo su proyecto de dominación político y económico. Podríamos decir que la organización social de los indígenas de filiación lingüística caribe representa un asunto de interés a la hora de estudiar el entramado de objetos y modelos habitacionales que conforman su vida
más cotidiana. Más aún, la organización social de los indígenas que conforman el objeto de estudio de esta investigación viene a ser esencial, y eso guarda particular relevancia si partimos del hecho de que uno de los factores distintivos en los caribes es justamente su estructura social no estratificada, en contraste radical con sus vecinos, por ejemplo, arahuacos, o con pueblos mesoamericanos como los mexicas, por ejemplo, y por supuesto con los colonizadores europeos. Ya muchos autores han hecho referencia a la inexistencia entre los caribes de clases sociales verdaderamente diferenciadas, mucho menos de sociedades liberizadas por caciques poderosos que detentaran una gran autoridad a manera de reyes o señores. Entre estos autores destaca, por ejemplo, Jean-Marc de Cibriux, quien, partiendo de un análisis de las crónicas de los misioneros, plantea, y citamos aquí textualmente: los misioneros no hacen ninguna mención de los supuestos caciques o reyes poderosos y tiránicos que, según algunas fuentes antiguas de la primera mitad del siglo XVI, como Aguado, Fernández de Oviedo y Valdés y Castellanos, habrían reinado sobre extensos territorios. Otros autores distintos a Marc de Cibriux han planteado una diferencia entre las llamadas fuentes antiguas, que son del siglo XV al XVI, y la visión de los misioneros del siglo XVII en adelante. Esta diferencia ha sido interpretada de distintas formas y ha dado pie, sí es cierto, a debates sobre la organización social de los Caribes. En este sentido, destacan trabajos relativamente recientes, como por ejemplo el adelantado por Rodrigo Navarrete. Él se dedicó a combinar de una manera bien exhaustiva un análisis hermenéutico, podríamos decir, de los textos, de las fuentes y de las crónicas de las que disponemos, junto con investigaciones arqueológicas, en muchos casos adelantadas por él mismo. El trabajo de Rodrigo Navarrete se centró fundamentalmente en la cuenca del río Unare, y es un área particularmente interesante porque estuvo habitada por indígenas guarinos, por supuesto también de filiación lingüística caribe. Eran conocidos también estos guarinos como palenques, pero se trata de un grupo muy particular porque durante mucho tiempo ha habido cierta confusión con respecto a cómo pudo haber sido su organización social verdaderamente. Para algunos autores, los guarinos, para otros autores, por cierto, pudieron haber sido los Copanagoto, por ejemplo, pero en fin, estos grupos podrían haber conformado para el siglo XV un grupo social verdaderamente ya estratificado, en que había grandes señores que recibían tributo mientras gozaban de diversos privilegios. Entre estos autores, algunos plantean incluso la posibilidad de que hubiesen atravesado en períodos relativamente próximos a la invasión europea por un proceso de estratificación relacionado con la interacción con pueblos arahuacos. En esta zona de la cuenca del río Unare, justamente lo que tenemos son los límites que marcan la provincia de Nueva Andalucía con la región de Caracas. Entonces, hacia esta región de Caracas podríamos ir encontrando, y conforme más nos aproximáramos hacia el occidente, grupos de tipo arahuaco que tenían sí un modo de organización social más jerarquizado. Una situación similar sucede hacia el norte, en la región antillana, en la cual habitaban grupos como por ejemplo los taínos, de grupo lingüístico arahuaco, y jerarquizados. Entonces se da la posibilidad de que grupos como estos guarinos, producto de la interacción social largo tiempo continuada con los arahuacos, estuviesen en el proceso de adquirir algunos de esos rasgos de estratificación social. En cualquier caso, el trabajo de Navarrete se ha aproximado bastante a un resultado definitivo al respecto. Y de alguna manera uno de sus planteamientos podría tener que ver con que en el desarrollo de el proceso de colonización podría haber sucedido que estos grupos que sí estaban ya en proceso de estratificación social se vieran obligados a dispersarse, y en medio de esa dispersión podrían haber vuelto a sus formas de organización social más arraigadas, o en las cuales predominaba un cierto tipo de igualitarismo o de no estratificación. Hay una cita importante de Marc de Cibriux en la que él recalca la idea de la no estratificación entre los caribes, pero que además añade un factor adicional interesante. Dice Marc de Cibriux: en realidad no parece haber existido en tiempo de paz entre los caribanos tales grandes caciques o reyes autoritarios, los cuales no fueron más que una proyección
por parte de los primeros cronistas indígenas de sus propias estructuras políticas sobre la sociedad indígena. Entonces, esta alusión a la que nos está haciendo referencia acá Mardeci-Brooks es muy interesante porque habla de este fenómeno de la proyección, que es altísimamente probable en momentos en los cuales se produce un choque cultural tan notable como el que se dio entre los españoles y los indígenas caribe. Ante diferencias de organización social tan marcadas, es natural que los españoles, los colonizadores en este caso, necesitaran proyectar algunas de sus figuras sociales sobre el grupo al cual estaban conquistando. Y una de las características más marcadas de una sociedad estratificada, por supuesto, tiene que ver con la figura de reyes, líderes, gobernantes, etc. Entonces es muy fácil que reinara o que primara cualquier confusión al respecto que llevara a estos españoles a considerar que existían sí jefes entre los caribes. De hecho, es bien conocido que la palabra misma cacique, que fue adoptada muy rápidamente por los españoles producto de su interacción con grupos taínos de las Antillas, pudiera aplicarse de manera indistinta sobre otros grupos, ya no solamente que no eran taínos ni arahuacos, sino incluso grupos en los cuales la figura del cacique no tenía ninguna existencia bajo ningún nombre, es decir, en las que no existía ningún tipo de jefatura. Continuamos citando a Mardeci-Brooks cuando habla de la figura del jefe que existe y que él reporta a partir de su trabajo etnográfico en grupos indígenas más bien contemporáneos. Nos dice Mardeci-Brooks: el estatus del jefe no conlleva un poder arbitrario ni un autoritarismo personal. Entre los actuales Yecuana y Cariña, el jefe de la casa comunal es respetado por los integrantes del mismo, pero no ejerce la autoridad más allá de ciertos casos específicos. No pretende aconsejar ni limitar la libertad de los miembros de la parentela en la rutina de su vida particular. No se destaca como un soberano ni como aristócrata de estirpe superior, puesto que su sociedad no tiene clases. En este sentido hay varias referencias interesantes, ya no etnográficas, sino fuentes tempranas, que nos hablan de cómo en ocasiones los conquistadores hacían jefe a un indígena en particular. Por ejemplo, hay una cita en concreto de Fray Álvaro de Castro que menciona que hizo cacique a un indio guayquerí natural de esta isla que se decía Hernandillo. Entonces, esta cita sin duda que viene a complementar la idea de que la figura del cacique no era verdaderamente propia del esquema social caribe y que en los casos en los que un indígena o sus compañeros le identifiquen como tal, como un cacique, sería probablemente producto de una concepción externa, pues introducida por los españoles. ¿Hay alguna otra cita que nos puede ser importante para seguir clarificando y confirmando el tema? Y en este caso se trata de una crónica de mediados del siglo XVII efectuada por Francisco de Tauste, quien dice: hay algunos entre estos que se llaman caciques o capitanes, no porque los demás les tengan alguna sujeción, sino por sustentar mucha familia. Y si es viejo le llaman capitán, gobernándose por él en lo que les da gusto y no más. En particular, si es indio muy trabajador y que frecuentemente les da bebidas, a ese le tienen por capitán, pero solo lo es de su familia. A los ancianos les tienen alguna veneración y se gobiernan tal vez por lo que les aconsejan. Se trata entonces de sociedades en que el respeto, que es adquirido por el mérito de ejecutar acciones particulares y la acumulación de estos méritos intrínseca de alguna manera a la edad, dan como resultado la emergencia de figuras respetadas, cuya opinión es relevante en temas de interés colectivo, pero que no llegan a coartar la individualidad de los miembros del grupo. La figura de autoridad viene a estar al servicio del grupo y no es el grupo el que sirve a la autoridad. Esto de hecho nos asoma a un panorama social en que la ausencia de tributos entregados a un gobernante, tal y como sucedería en una dinámica de clases sociales como la que ya estaba más o menos instaurada entre los arahuacos, implicaría un uso y disfrute de los productos culturales materiales que no está limitado por la estratificación. Aun cuando esto, por supuesto, no implique en sí mismo para nada una uniformidad estética ni formal, sí que se vuelve el primer rasgo distintivo que empieza a caracterizar la cultura material caribe.
Y entonces aquí de alguna manera empezamos a entrar en nuestra materia propiamente dicha, que tendría que ver con el espacio y con los objetos cotidianos. Si estamos hablando, si estamos pensando e imaginando una sociedad en la que no hay clases sociales, ese espacio tiene que estar conformado de tal manera que no se segmente la propiedad de determinados objetos que vengan a ser de algunos en particular, sino que los bienes están distribuidos de una manera general para todo el mundo. Y entonces, en esta medida, el espacio tiene que representar ese tipo de relaciones sociales. La división que se produce dentro de la sociedad moderna en viviendas unifamiliares, cada una de las cuales es habitada por un grupo, por un conjunto que tiene un determinado nivel socioeconómico, que tiene un determinado acceso a bienes, no tiene ningún tipo de sentido en una sociedad igualitaria. Por ende, en esa sociedad igualitaria, la concepción misma de vivienda unifamiliar entra evidentemente en conflicto, o al menos en nuestra sociedad contemporánea podríamos cuestionarla. Decíamos también que este proceso de transformación en las relaciones sociales, en el espacio habitable y en los objetos que se produce en nuestra región de estudio de la Nueva Andalucía fue adelantada por frailes, por misioneros. Y con mucha frecuencia se cae en el error de dar una gran preponderancia al rol evangelizador y religioso de estos, pero olvidar los fines económicos a los que estas misiones servían. Entonces, si bien las misiones pueden estudiarse como íntimamente relacionadas con la mentalidad religiosa de la época, también deben entenderse en el contexto de los inicios de una verdadera geopolítica que implicaba la necesidad europea de dominar culturalmente la mayor cantidad de territorio poblado posible, y que hacía a su vez factible el surgimiento de esquemas de circulación económica como aquellos que Wallerstein ha definido como mercantilismo. Estos fines religiosos entonces vienen a estar fuertemente imbricados con lo geopolítico. Tenían unos objetivos económicos concretos que beneficiarían a las potencias europeas a través de los capitales acumulados por las distintas compañías. Una de estas habría sido la Real Compañía de Comercio de Barcelona, que entre 1761 y 1785 estableció un vínculo comercial entre la provincia de Nueva Andalucía y Barcelona, en la actual España. Esta producción económica quedó manifiesta en el retablo del altar mayor de la Catedral de Barcelona. Este retablo vendría a ser un ejemplo de tantos otros que refieren a los ingresos económicos obtenidos por la corona hispánica y derivados de la producción de riqueza efectuada en América, en este caso en Nueva Andalucía. Si tuviéramos que considerar un caso concreto de cómo los frailes estaban al servicio de un proyecto económico, es muy relevante la crónica y las cartas que escribe el fraile José de Caravantes, que es un monje capuchino que permaneció varios años en el oriente de Venezuela. Caravantes establece una correspondencia con el marquesado de Aytona, con el marqués de Aytona, quien era evidentemente uno de sus financistas, y lo que está haciendo de alguna manera José de Caravantes con su proyecto de instauración misional es vendiendo un proyecto, sí, pero no solo un proyecto religioso, sino que es un proyecto económico. Entonces Caravantes nombra una serie de conveniencias que le dan una finalidad clarísimamente material al proceso de establecimiento misional. Estas conveniencias están enumeradas. Entonces, por ejemplo, la primera plantea: la primera, haber asentado y conseguido de aquellos bárbaros belicosos, a persuasión de los religiosos capuchinos de nuestra misión, no solo la paz y amistad con los españoles, sino rindiéndose también a la obediencia y vasallaje del Rey Católico nuestro Señor, cuya función han hecho los principales caciques de aquellas naciones en presencia de sus gobernantes, que han tenido y tienen en Cumaná, de que son abonados testigos don Juan de Viedma y Carvajal, que al presente asiste en España, y don Juan Bravo de Acuña, gobernador actual de dicha provincia de Cumaná, los cuales y muchos otros ministros recibieron en nombre de su majestad la paz y obediencia de los caciques de aquellas naciones. Entonces, bueno, esa es la primera conveniencia, pero conforme va avanzando nos encontramos con la segunda, que dice: la segunda conveniencia es el poder vivir ahora los españoles de aquellas costas seguros en sus valles, con las haciendas de campo y ganado vacuno y caballar,
siendo así que antes no las podían cultivar ni mantener por las invasiones que cada día les hacían los caribes. La cita sigue, pero evidentemente ya empezamos a ver la concepción económica. La tercera conveniencia es el poder ya entrar los españoles en las tierras de los indios, a sacar el ganado vacuno que quisieran y recoger cebo y corambre, como con efecto han entrado y entran los que viven en las provincias de Cumaná y Nueva Barcelona. En fin. La cuarta conveniencia, dice, es el haber comprendido esta misión un territorio muy dilatado y de los más fértiles que tiene la América, el cual y sus habitadores ya pacíficos, obedientes y agregados a la corona de nuestro católico monarca, no solamente observan y guardan la paz y confederación prometida a los españoles, sino que en su ayuda de estos salen a campaña contra los enemigos que por el mar pretenden invadir aquellas costas. Ya estamos hablando de que en su afán de obtener recursos económicos es necesaria la transformación social suficiente como para que estos indígenas se presten incluso a los fines militares de los misioneros y muy concretamente a la defensa de las costas ante posibles invasiones. Y por último, la quinta conveniencia, que de alguna manera viene a cerrar por si había quedado alguna duda sobre esos fines económicos, plantea: la quinta conveniencia es que, teniendo como ya se tiene en paz y obediencia a los indios de aquellas provincias, está fácil y llano el camino para el descubrimiento del gran tesoro de El Dorado, que según tradiciones de los naturales de aquella tierra, está no mucho más delante de las provincias de nuestra misión. Entonces queda totalmente clara la idea de que, además de denotar una finalidad concreta como pudiera ser llegar al Dorado, implica por supuesto el enriquecimiento como objetivo final de las misiones. Estos misioneros estaban llevando a cabo su labor en un territorio habitado por estos indígenas caribes a los cuales hemos hecho referencia, que poseían un modo de organización social eminentemente no jerarquizado, aun cuando pudiera haber algunas excepciones puntuales propias de la complejidad histórica de la región. Pero ese territorio es habitado en la medida en que hay una concepción espacial por parte de esos grupos. Entonces, para eso es necesario que comprendamos cuál es la relación entre esos espacios habitables y el territorio por parte de esos indígenas. Por ejemplo, en los registros etnográficos efectuados especialmente desde la década de 1960, podemos encontrar descripciones del comportamiento caribe que dejan ver a un grupo cuyo modo de vida es descrito a veces como fundamentado en una desarrollada flexibilidad, que es un término que se usa con frecuencia y que emplea, por ejemplo, Adrián Septién. Y esta flexibilidad les habría permitido adaptarse a las vicisitudes de lo que fue una sumamente compleja dinámica interétnica precolombina y, en cierto modo, bueno, incluso el terrible proceso de conquista y urbanización hispánica del país. Un rasgo particularmente resaltante en la concepción espacial de los caribes radica en la supuesta disposición de las viviendas como retiradas unas de otras. Eso lo asoció el fraile José de Caravantes con lo que él llamaba el amor a la vida en libertad e independencia. Así decía él. Sin embargo, a este respecto conviene revisar muy bien las fuentes, de una manera cuidadosa, porque los datos de Caravantes son de mediados del siglo XVII y vienen a referirse a un periodo en que los caribes están en plena resistencia, por lo que en efecto es natural que sus viviendas estuviesen no muy densamente pobladas. Es natural entender que por razones estratégicas tener poblados dispersos podía garantizar una defensa del territorio en un sentido general mucho más eficiente. De hecho, en contraste, las primeras crónicas hacen referencia a casas comunales de gran tamaño en las que se llegan a agrupar un grandísimo número de individuos. Además de las fuentes escritas, también el registro arqueológico da pie a conclusiones sobre algunos poblamientos indígenas que habrían estado habitados incluso por miles de personas, como sucedía en el poblado de Uyapari, en el margen izquierdo del Orinoco. De hecho, hacia 1531 se reporta que los españoles, liderizados por Diego de Ordaz, arrasaron esta población y los cronistas contaron para tal año un número de 400 bohíos. En este caso estaríamos hablando de un núcleo poblacional con un número de habitantes elevadísimo. Por ende, lo que se describe ya para 1657 viene a indicar que los indígenas no vivían en ciudades, villas ni pueblos, sino que habitaban, como dice José de Caravantes, en 2,
3 o 4 casas los componentes de una familia viviendo separados de los demás. Entonces, esto debemos entenderlo como básicamente una estrategia poblacional y habitacional que tuvieron seguramente que emprender los caribes, dispersando sus núcleos poblados hacia los lugares de más difícil acceso, desde los cuales emprendían sus continuas rebeliones. Sin embargo, a partir de la relación existente entre la forma de organización social y la cultura material, nosotros podemos empezar a deducir ciertos rasgos comunes en esos patrones de poblamiento. En un sentido teórico mucho más amplio, André Leroi-Gurham lo dice de una manera muy clara. Él establece que la estructura del hábitat simboliza de manera concreta el sistema social. Es decir, un tipo de relaciones sociales condiciona la estructura del hábitat y los objetos que habitan a su vez también ese espacio. Cuando acometemos el estudio ya más específico de la vivienda indígena, de la vivienda caribe, especialmente a través de los cronistas y los reportes de archivo que podamos tener a mano, emergen fundamentalmente dos términos que parecen usarse de manera indistinta y generalizada, que son bohío y caney. Es importante determinar las características de estas construcciones y especialmente también el origen de estos términos. El término bohío se viene empleando ya desde las primeras fuentes españolas en el siglo XVI para referirse a la vivienda indígena en un área bastante extensa. Tanto es así que el término habría servido para denotar a la vivienda tanto en regiones arahuacas como en al menos un grupo de familia lingüística aislada o no determinada, especialmente en la región de Florida. Sin embargo, es muy difícil establecer con certeza el origen etnolingüístico de tales términos. Es cierto que en el contexto antillano, que estuvo habitado por hábiles navegantes y comerciantes como lo fueron de hecho los caribes y los arahuacos, no sería nada extraño que un término o incluso la forma de vivienda como tal se pudiera haber dispersado por toda la región. Pero ya que los españoles tuvieron un primer contacto con grupos antillanos de filiación arahuaca, como decíamos hace un momento en relación al uso indiscriminado casi del término cacique, estos podrían fácilmente los españoles haber usado el término bohío para denotar la vivienda en un sentido general para todos los pueblos. El empleo del término bohío en poblaciones no caribes y ni siquiera arahuacas decimos que se puede encontrar especialmente en la obra de Oviedo Ibáñez, quien la emplea en la actual Florida y se refiere específicamente a los timucuas. También, por cierto, la emplea Bartolomé de las Casas en su brevísima relación de la destrucción de las Indias. Incluso Colón, en su diario, ya desde el primer viaje, se refiere a Bohío como una región, isla o un grupo de indígenas habitantes de una determinada región de las Antillas. Por ejemplo, Fray Ramón Pané, que acompañó a Colón en su segundo viaje, hace referencia a que tanto en la Hispaniola como en lo que él llama las otras islas, podemos asumir que islas de la región antillana, estas tenían por nombre Bohío. Entonces, la palabra bohío, con sus posibles variantes de transcripción o dialectales, habría tenido un significado asociado al espacio vital más amplio que la mera construcción arquitectónica en sí misma. Es decir, en ese sentido, era muy factible que se refiriera incluso al territorio. El conjunto de estas fuentes viene a implicar tal vez que estos términos entre los taínos denotarían territorio y vivienda de las clases bajas. Pensemos que los taínos tienen algún tipo de estratificación social. Ese sería el bohío. Y la vivienda de los gobernantes podría haber sido el caney. Sin embargo, estas indefiniciones en el empleo de los términos pueden apreciarse también ya bien avanzado el siglo XVIII en la obra que ya hemos citado de Antonio Caublin, La historia coreográfica natural y evangélica de la Nueva Andalucía. Él escribe, y citamos: «En su infidelidad montaraz habitan comúnmente en rancherías o canelles, que son unas casas largas de paja en que se agregan los de una parentela». En este caso, entonces, podemos ver cómo se emplea el término caney para referirse a una vivienda habitada por la familia extendida, características que en todo caso, de acuerdo a la descripción anterior, se asemejarían más al bohío. Entonces, más allá de cualquiera de estas indefiniciones sobre el origen de los términos bohío y caney, lo cierto es que se han empleado de una manera bien amplia para denotar los dos tipos de vivienda principal que se encuentran entre los pueblos caribes del oriente de Venezuela. Con más frecuencia podemos observar que el término bohío se ha usado para referirse a la vivienda de tipo ovalada o circular, pero muy raras veces se emplea el término bohío para viviendas de tipo cuadrado o rectangular.
En cambio, el término caney vendría a ser lo contrario, se habría usado más frecuentemente para viviendas de tipo rectangular, en muchas ocasiones construidas más bien con forma de tinglado, sin paredes, es decir, únicamente un techo, que podía ser una construcción de tipo auxiliar a la del bohío. En cualquier caso, ya que nosotros nos estamos enfocando en un área de estudio muy concreta, es conveniente que tomemos el nombre que los propios indígenas ya daban a su vivienda. Y en este caso el término era patar, que lo podemos encontrar recurrentemente en diccionarios elaborados por los frailes hacia mediados del siglo XVII, por ejemplo en Francisco de Tauste en su Arte y vocabulario de la lengua de los indios Chayma, Cumanagoto y Pariacuán. En los pueblos indígenas del oriente de Venezuela se observa una tendencia según la cual predomina es la vivienda de planta elíptica o incluso circular. Esta vivienda es habitada por familias extendidas de tipo uxorilocal o matrilocal en el caso Caribe, y por otro lado en las regiones habitadas por grupos arahuacos más bien nos encontramos viviendas de planta cuadrada o rectangular que no son habitadas por una familia extendida sino por familias reducidas. Como un primer registro de vivienda de planta circular entre los indígenas caribe, tenemos por ejemplo el relato que hace Pedro Mártir de Anglería, quien da cuenta de cómo Colón a su llegada a Paria, a la península de Paria, fue recibido por indígenas que le condujeron a una casa de planta redonda. Estas características también podemos encontrarlas de manera recurrente en pueblos como los Yanomami, Yecuanas, Piaroas, Pemones, entre otros, que aun cuando no se trate necesariamente de pueblos todos estos de filiación lingüística caribe, conforman de alguna manera una relación con estos pueblos que habitaron el nororiente de Venezuela, y encontramos allí un predominio de viviendas habitadas por la familia extendida y por consiguiente una elaboración del espacio con una tendencia a la semicircularidad. En algunos casos hay vivienda muy particular, como por ejemplo la de los Yanomamis, que está conformada por una suerte de módulos diagonales que vienen al colocarse unos juntos al otro a conformar una forma más o menos semicircular. De hecho, la vivienda colectiva esta de planta elíptica, circular o semicircular podríamos definirla como el prototipo fundamental de vivienda caribe. Sin embargo, Graciano Gasparini infiere de alguna manera, y así lo dice en su obra Arquitectura Popular Venezolana, que la forma cónica podría tener relación con una estructura más básica, que vendría a ser de algún modo el principio de la vivienda circular, tal y como se aprecia en el caso de la vivienda Yanomami, a la que hacíamos referencia. Y este módulo, esta estructura fundamental, vendría a ser el paravientos que desde hace miles de años podrían haber empleado los indígenas en sus procesos migratorios a lo largo del territorio del actual Venezuela. A esto hace referencia, de hecho, Mario Zanoja, cuando dice, y podemos citarlo textualmente, que era una estructura con la cual se protegían de la intemperie construyendo someros para vientos lineales. Esto es algo que puede encontrarse en el registro arqueológico investigado por autores como Mario Zanoja. Hay entre los Caribe muy pocas excepciones que podamos encontrar entre las crónicas y que nos pudieran sugerir algún tipo de vivienda individual para alguna persona que tuviera algún trato especial. Y entre estas pocas excepciones, prácticamente la única reseñable es la que menciona Francisco de Tauste en relación a la construcción de la vivienda que se hace para el piache o chamán. Dice Francisco de Tauste, en relación al proceso de formación de los chamanes. Lo primero que les hacen observar es quitarles todo el cabello, fabricarles una choza que de alta apenas cabe sentado en tierra y de larga lo que baste para estar un hombre echado. Metido este tal en ella, practica para piache. Más adelante comenta en relación a este mismo proceso de formación del piache, fabricando una choza donde solo él cabía y haciendo juntar allí algunas ramas de árboles, estuvo toda una noche encerrado en ella cantando, aullando y bramando y haciendo muchas ceremonias.
Es decir, que de alguna manera en el chamán o en el piache es en la única figura en la cual encontramos un tratamiento marcadamente diferenciado al del resto del grupo, y no es casual que entonces este trato diferenciado se manifieste primero en un espacio diferente, pero incluso también en unos objetos diferentes, que van a ser los objetos de poder del chamán, entre los cuales predominaba, por ejemplo, una maraca o algún otro instrumento musical. Es importante también resaltar que una de las claves de la supervivencia de este modo de organización social y también de este tipo de espacio en particular habría estado profundamente asociado con un cierto conservadurismo que primaba entre estos grupos sociales. Es decir, que este modelo social indígena caribe, aún con una organización tendiente, marcadamente tendiente a ser igualitaria y no estratificada, sería también altísimamente conservador en lo cultural. De hecho, así lo plantea Betty Meggers, por ejemplo, entre otros autores. Incluso si nosotros tratamos de hacer un análisis formal de esta cualidad social, podemos pensar que la vivienda circular especialmente parece de alguna manera cerrarse sobre sí misma, y este cerramiento, que también en cierto sentido es una forma de perfección formal, también de alguna manera impide o llega a impedir las transformaciones profundas que puedan alterar el sentido cosmológico de la vida en sociedad. La vivienda caribe parece relacionarse con el espacio natural en una relación de dependencia, pero también hay, sí, terror hacia ese espacio exterior, que en muchos casos está habitado por seres peligrosos y a los que se les debe un respeto irrestricto. Entonces, el mito, que probablemente pudo estar asociado a la construcción y a la forma de la vivienda, pervive, por ejemplo, entre los yecuana, quienes construyen su vivienda con un sentido cosmológico, lo cual viene a hacerla invariable. Entonces, el conservadurismo cultural que se transmite a través de los mitos tiene, por supuesto, su manifestación en las formas de organización social que tienden a mantenerse inalterables, pero también en la manera en la cual se construye el espacio habitable, que tiende también a permanecer inalterable. Entonces, mientras el espacio habitacional de la comunidad tenía unas cualidades estrictamente bien definidas, es cierto que las construcciones adicionales para el trabajo o las viviendas más bien de tipo temporal podrían haber tenido una planta cuadrada, como sucede de hecho, por ejemplo, entre los yecuanos. De esta manera, el conservadurismo cultural asociado a la vivienda principal no se contrapone realmente del todo con la flexibilidad que le permitió a los caribes reorganizar constantemente su distribución territorial y conformación espacial para resistir a los conquistadores, siendo estos capaces, ¿no?, de modificar la forma de la vivienda y sobre todo reducir la forma de los poblados, mientras que al mismo tiempo, por ejemplo, no tenían ningún problema con asimilar armas de fuego que los franceses y los holandeses les vendían de contrabando. Entonces, en contraposición al modelo caribe, la conformación de la vivienda y el núcleo poblacional misional con su planta rectangular, más que favorecer la idea de totalidad cosmogónica que ofrece el mito, como por ejemplo sucede y hacíamos referencia en el caso del mito yecuana, está más bien a la espera como de su propio desarrollo. Este modelo espacial hispánico, moderno, misional, por medio del anexo y la ampliación de la traza, que podría extenderse casi infinitamente a partir de una plaza central hacia las afueras del poblado, plantea también o nos viene a representar una manera de entender las relaciones sociales y también la relación con el espacio, la relación con la naturaleza, muy marcadamente diferente a como lo hacían los indígenas caribes. En un próximo episodio vamos a estar tomando como referencia un caso prototípico que es el del poblado de Uyapari, que posteriormente se transformó en San Rafael de Barrancas, y cómo la concepción espacial de los caribes y la concepción espacial de los guarao, un grupo al menos no tan poco estratificado como los caribes, habría marcado una diferenciación en cómo estos dos grupos interactuarían con los españoles y en el caso de los caribes abandonarían el poblado y en el caso de los guaraunos vendrían a ocuparlo, a su vez obviamente traídos por los españoles.